para con otros hermanos. Y en este sentido, amados hermanos, bueno, pues vamos a hablar de la fidelidad a nuestro Dios. Y pues el título de este tema, amados hermanos, es seguir a Dios antes que a los hombres. Ese es el nombre del tema, pero que va de la mano con la fidelidad a nuestro Dios. Y el objetivo, o sobre todo la intención de poder nosotros compartir esto con ustedes, es que, fíjense que yo desde que llegué a la iglesia, a mí me preguntaban, ¿por qué te quedaste en la iglesia? ¿Qué fue lo que propició que tú te quedaras en la iglesia? Y yo siempre he comentado que fue la forma en cómo predicaban algunos hermanos, algunos obreros, su forma de ser, sus actitudes y sobre todo esa parte de cómo predicaban. Eso es lo que te engancha. Tienen un don, ¿verdad? Tienen ese don de poder explicar las cosas, o inclusive a lo mejor en ese momento determinado yo necesitaba escuchar algo y que justo en ese momento fue lo que captó mi atención, y sobre todo el poder tener el deseo de integrarme a la iglesia de nuestro Dios. Y que dentro de la persona que a mí me invitó, pues también escuchamos a veces, ¿y a ti quién te trajo a la iglesia? Y equivocadamente decimos, me trajo el hermano Benjamín o me trajo la hermana Jack, sin decir que ¿quién nos trajo a la iglesia, amados hermanos? Dios. Entonces muchas veces llegamos a tener esas respuestas de algún modo equivocadas, porque no tenemos bien centrado quién realmente es el que nos ha movido a estar aquí en este día. Y eso precisamente es lo que también ha acontecido en algunos lugares en los cuales también un servidor ha podido estar. Y a veces yo escucho y dicen, es que yo le agradezco a tal hermano porque me trajo a la iglesia. Y la honra a Dios y el lugar que le debemos dar a nuestro Dios, ¿dónde queda? Y le damos mayor valor a esa persona. Y yo le estoy bien agradecido a tal hermano porque me trajo, porque me enseñó, pero olvidamos que somos instrumentos. Y dentro de esta parte, amados hermanos, es que nosotros debemos de reconocer que sí podemos admirar, podemos respetar, podemos tener consideración con algunos hermanos, con algunas hermanas, pero realmente quien ha hecho la obra y quien hace la obra en nosotros, ¿quién es? Nuestro Dios. Y esto es importante que lo podamos comprender, amados hermanos, porque muchas veces, por no tener bien centrada esa parte, por no tener bien definida esa parte de a quién le servimos y por quién estamos y por quién nos movemos, muchas veces nos podemos llegar a perder. Porque a veces seguimos al hombre y no a Dios. Seguimos al hermano, al obrero, y no seguimos a Dios. Y fíjense lo que vamos a leer. Dice Hechos capítulo 14, del versículo 7 al versículo 18. Hechos capítulo 14, del versículo 7 al versículo 18. Y voy a invitarlos a que nos pongamos de pie, por favor, para que me acompañen en esta lectura. Hechos capítulo 14, versículo 7 al 18. ¿Ya lo tenemos ahí? Esperamos a nuestro hermano Benja, a nuestra hermana Lucy. Ahora sí. Muy bien, amados hermanos, vamos a leer alternadamente. Yo leo el 7, ustedes el 8. Respetando los puntos, los comas, todo lo que marca la regla gramatical. Dice así: y allí predicaban el evangelio. Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él y vio que tenía fe para ser sano, entonces las gentes, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica: dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, quería con el pueblo sacrificar. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto?
nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y la mar, y todo lo que está en ellos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, hinchiendo de mantenimiento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, apenas apaciguaron al pueblo para que no les ofreciesen sacrificio. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Fíjense que lo que pasaba aquí, en ese lugar de Listra, venía Pablo y Bernabé, venían predicando la palabra de nuestro Dios, y dentro de esta parte, bueno, pues ellos ya tenían esa parte del Espíritu Santo, y pues tenían la capacidad de poder sanar a ciertas personas que tenían alguna deficiencia, alguna necesidad. Y en ese sentido dice que había un cojo que estaba desde el vientre de su madre, así había nacido, y dice que jamás que había andado. ¿Por qué? Porque desde pequeño nació con esa deficiencia, con ese mal congénito. Y dentro de esto dice que oyó hablar a Pablo, el cual puso los ojos en él y vio que tenía, ¿qué? Fe. Entonces ahí es importante que veamos eso. Para que nosotros podamos ser sanos, para que nosotros podamos aceptar a Dios, primero que nada debemos de creer en Dios, debemos de tener fe. Y eso es lo que Pablo ve justamente con esta persona, con este hombre que estaba cojo. Y entonces dice a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Dice, y que no solo se paró, sino que saltó y anduvo. O sea, fue esa parte de la misma emoción, ¿no? Después de que acontece este milagro, amados hermanos, ¿quién es el que hace el milagro? ¿Y quién es el instrumento? Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé son los que estaban allí, y entonces ellos no lo comprendieron de esa manera. Los que estaban allí en Listra no comprendieron esa parte, sino que al contrario ellos vieron a quienes, a los hombres, y a los hombres que dijeron, es que estos no son hombres, ¿son qué? Son dioses. Dice, son Mercurio y Júpiter en carne viva, ¿verdad? Entonces, ¿qué empieza a hacer este sacerdote que adoraban a este dios Júpiter? Dice, pues ahorita vamos a ponerle guirnaldas y les vamos a dar a ellos toda la gloria, toda la honra, y además les vamos a sacrificar toros. Y entonces Pablo y Bernabé, ¿qué hacen? No, dice, no hagan eso, porque nosotros ¿qué somos? Hombres, somos hombres iguales a ustedes. Y les empezó a dar justamente esa razón en la cual, en cierta manera, pues esto que trasciende en la costumbre que tenían esas personas. Obviamente la costumbre era pues que eran idólatras, pero al ver este milagro, ellos no nada más se refieren a Pablo y Bernabé como Pablo y Bernabé, sino se refieren a ellos como esos dioses a los que ellos adoraban, y dicen, no, es que los que hicieron el milagro fueron ustedes personificados como nuestros dioses en los que nosotros creemos. Y dice además que dentro de esta parte, como yo, Pablo y Bernabé, estas partes, dice, rotas sus ropas, se lanzaron al gentío, dando voces y diciendo, o sea, la parte de imaginarnos, ¿qué hace Pablo y Bernabé? Se rasgan sus vestiduras y se lanzan contra ellos como diciendo, no, cálmense, eso quiere decir, se lanzaron contra ellos, no quiere decir que se aventaron, no, sino que se lanzaron ¿para qué? Para apaciguarlos, para tranquilizarlos y hacerlos entrar en razón. Y les empiezan a decir, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis ¿a quién? Al Dios vivo. Y fíjense cómo marca Pablo y Bernabé esta parte, dice, se conviertan de estas ¿qué? Vanidades. Qué bueno es cuando alguien nos reconoce nuestra labor. Eso es bueno y es válido. Pero la parte importante de todo esto, amados hermanos, es cuando vanagloriamos a alguien y hacemos que esa humildad se convierta inclusive en ego, y que eso nos inflame, nos hinche, y pensamos que ahora a quien tienen que rendirle esa gloria o esa honra es ¿a quiénes? A nosotros como personas, a nosotros como grey inclusive. Porque a veces decimos, es que yo lo traje, es mi ovejita, o es que yo lo bauticé, son mis ovejas. No, ¿las ovejas de quién son? De Dios. Su iglesia, lo hemos dicho, ¿no? La iglesia de, ¿cómo dice? ¿Iglesia de quién?
iglesia de Dios. Y entonces dice que así dijo Pablo, y dice, el cual en las edades, ya les empieza a explicar, en las edades pasadas, ha dejado a todas las gentes andar en sus caminos, como diciendo, les ha dejado hacer lo que ustedes quieren, pero ya no es así. Ahora tenemos que explicarles cuál es su voluntad. Y dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, hinchiendo de mantenimiento y de alegría nuestros corazones. Y entonces ya dice el 18, y diciendo estas cosas, apenas apaciguaron al pueblo para que no les ofreciesen sacrificio. Ciertamente, amados hermanos, Dios ha utilizado a diferentes tipos de hermanos dentro de la iglesia. Desde que llegamos, les decía yo, ha utilizado a grandes hermanos, a grandes obreros, la verdad, lo tengo que reconocer. A veces me preguntan, ¿de quién aprendiste tú? Digo, bueno, yo he aprendido de cada uno de mis hermanos, hasta de los que inclusive actúan de una manera negativa, porque dentro de lo que era el mundo, ¿verdad? Dentro de lo que era el mundo también aprendíamos de las personas que nos daban un mal ejemplo. Decimos, es que como esa persona yo no quiero ser. ¿Aprendemos o no aprendemos? Sí. Entonces, en ese sentido, tanto cuando yo llego a la iglesia, les decía, pues empiezo a ver a predicar a mi hermano Josué Montiel. Todavía alcancé a ver al hermano Santiago Montiel. Empiezo a ver al hermano Arturo Peña, su forma de predicar, su forma animosa, alegre. Al hermano Jacobo Martínez, ¿verdad? Empiezo a ver al hermano Guillermo Pérez. A varios hermanos que tienen cada uno algo que enseñarnos, y obviamente los tomamos con admiración por esa sabiduría y ese conocimiento que tenían en su momento de la palabra de nuestro Dios, y les tenemos respeto, les teníamos esa parte. Pero entonces nos damos cuenta que solamente todos ellos fueron instrumentos. ¿Para qué? Para que en un momento determinado un servidor estuviera ocupando un lugar en la casa de oración, se pudiera acercar. Y así nos ha pasado, yo creo que a muchos de nosotros en ese sentido. Y ahí nos ha dotado a diferentes hermanos de diferentes cualidades, de diferentes capacidades, y que en algunas ocasiones nosotros erróneamente, amados hermanos, las ensalzamos a lo sumo y nos olvidamos de que es Dios quien nos ha proporcionado dicha capacidad. Y el ejemplo lo vemos claramente en lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 28. Fíjense quién es el que proporciona esa parte, amados hermanos. Él es el que nos va moldeando, Él es el que ve, como decimos a veces, somos un diamante en bruto, y ¿quién nos pule? Nuestro Dios, por medio de su palabra, y hace que salga lo precioso de lo vil. Y eso somos cada uno de nosotros. Fíjense, dice así, primera carta a los Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios. ¿Quién puso? Dios. En la iglesia, primeramente, apóstoles, luego profetas, luego doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? ¿De dónde toma nuestro Dios a estas personas? De la banca, de la iglesia. Y Dios es el que nos dota de esa capacidad, nos dota de ciertas cualidades, nos da ciertos dones, los cuales tenemos que trabajar. Y dentro de esto, mis hermanos, quiere decir que un predicador tiene el mismo valor que un hermano de la banca. Y en ocasiones le queremos dar, a veces, porque ya es obrero, le queremos dar el mejor lugar, el mejor trato. Incluso en el caso de los apóstoles, pues les querían dar un reconocimiento pues que no merecían, ¿no? Los querían tratar como dioses. Esto no quiere decir, hermanos, que ya nos traten igual. Tampoco esa es la intención, porque obviamente primeramente debe de haber respeto. El respeto de tener una jerarquía, el respeto de tener una dirección, el respeto de tener obviamente esos años de trabajo. Lo dice la misma palabra de nuestro Dios en 1 Timoteo capítulo 5, que ahorita vamos a ir para allá. No me adelanto, nada más les comento en relación con eso. Simple y sencillamente lo que quiero yo decirles es que, primero que nada, nosotros estamos aquí ocupando un lugar al frente de la iglesia gracias a nuestro Dios, gracias a lo que Dios nos ha proporcionado, a lo que Dios nos ha permitido conocer. Y eso no lo tenemos que olvidar, porque Hebreos 13, 17 obviamente también nos invita a que obedezcamos a los que están al frente. Dice el versículo 17 de Hebreos 13:
obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Entonces, eso es importante que lo reconozcamos. Los pastores en ese sentido son los que velan por ustedes. Nos preocupamos por preparar un tema, por preparar la escuela, por estudiar, por inclusive estructurar un programa para cada sábado. Todo eso es importante que lo podamos ver y reconocer. A veces dejamos familia, a veces dejamos trabajo. Y eso es importante que también sea notado por parte de ustedes, pero no quiere decir que por eso nos van a dar mayor honra que a nuestro mismo Dios. Cada quien en su lugar, como corresponde, amados hermanos. Pero ¿qué pasa cuando llegamos nosotros a hacer cosas equivocadas? Ejemplo, y lo hemos visto, cuando alguien se acerca con un ministro para ser ungido, ¿verdad? Y ese hermano hizo una oración, nos puso ese aceite en las sienes, y ocurre que esa hermana sana. Y a veces y pasa tiempo y dice, no, es que el hermano viene efectivo con su oración. Y yo cada que me enfermo o algo, voy con tal hermano para que lo haga. ¿Cierto o falso? Entonces, empezamos a veces, yo he visto, me ha tocado que hay lugares donde hay 3, 4 ministros, y a veces está un hermano ministro y tiene una fila como de 10, y hay otro ministro por aquí con uno y otro con uno, y el otro ya está sentado, porque nadie se acercó a él. ¿Y por qué? Y porque vinieron con este ministro. Y es que porque a veces pensaban o piensan que ese hermano que está haciendo esa unción es mejor que los otros ministros que también tienen esa capacidad. ¿Creen que sea correcto? Primero que nada hay que entender qué es la unción. Sí, fíjense lo que es la unción. Santiago, capítulo 5, versículo 14 al 16. Ya está ahí, ¿verdad? Bueno, ya aparece también. Bueno, no aparece. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Y dice, y el hermano ministro lo levantará. ¿Dice así? ¿Quién? Y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecado le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? ¿Qué es lo que provoca que ese enfermo pueda levantarse de esa enfermedad? Nuestro Dios, por medio de la oración. Y obviamente también por medio del instrumento, porque dice, ¿alguien está enfermo? Bueno, pues vaya con los ancianos en la iglesia. Pero dice, y oren por él, pero dice, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿La oración de quién? Porque también cuando está haciendo la oración el ministro, también la está haciendo el enfermo. Y él es el que tiene fe en acercarse con el hermano. O él es el que tiene fe de que por medio de esa unción se va a levantar. A ver, aquí la pregunta. ¿Mandé? El enfermo tiene que tener fe, pero de que el hermano, la oración que va a hacer el hermano va a ser lo que lo va a levantar, o la unción. La unción, porque precisamente el aceite de esa unción, ¿qué es lo que representa? Representa el Espíritu Santo de nuestro Dios, pero también tiene que ver nuestra fe con la que nosotros nos estamos acercando para ser ungidos, llámese el ministro que se llame. Lo que hace que uno se levante es la fe que tenemos y obviamente el poder del Espíritu Santo que se transmite por medio de esa oración. Y entonces dice, y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecado le serán perdonados. No quiere decir que cada sábado todos los pecados que yo hice en la semana, si me acerco para que me unja el ministro, se me van a perdonar. No, lo que quiere decir aquí el versículo, amados hermanos, es que lo que provocó que yo estuviera enfermo, y si ha sido por algún pecado, ese pecado me sea perdonado. ¿Para qué? Para que la enfermedad se vaya,
Eso quiere decir, no vayan a pensar que hay todos los pecados que hice en la semana, cada sábado me acerco con el ministro para que me unge y sean perdonados mis pecados. No, es hablando en relación con la enfermedad. Si esa enfermedad vino por alguna falta, que Dios me lo perdone, me perdone esa falta y yo pueda ser levantado, ¿sí? Entonces tenemos que analizar los versículos, amados hermanos, porque también hay que ser realistas y esa es la verdad. Muchos lugares se saben muchos versículos, se aprenden muchos versículos de memoria o nos aprendemos muchos versículos de memoria, pero a veces no sabemos la esencia de ese versículo y lo que tenemos que hacer es poderlo entender. Otra, mis hermanos, fíjense, y este es lo que también queremos referirnos en ese sentido. Decimos, ¿por qué Él me evangelizó? Le doy gracias a Él y no a Dios, sabiendo que nosotros solamente somos instrumentos. Dice Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos 9, 15 dice así. Acuérdense lo que pasaba con Cornelio. ¿Se acuerdan lo que pasaba con Cornelio? Y estaba también dándole más, posteriormente le estaba dando también una visión a Pedro en relación con esto. Y entonces nuestro Dios le dice a Cornelio, dice, y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿De quién estaba hablando nuestro Dios? De Pedro. Hay que recordar que Pedro fue el que abrió la puerta a los gentiles. Y eso es lo que le estaba diciendo a Cornelio. Pero ¿qué le está diciendo Dios a Cornelio? Que Pedro, ¿qué era? Un instrumento. Todos los que nos han evangelizado, todos los que nos han dado a conocer de la palabra de nuestro Dios, somos instrumentos. No somos los que hacemos la obra la hace Dios. Y para que quede más claro en ese sentido, vamos a ver lo que dice primera carta a los Corintios, donde estaba justamente habiendo esta disputa en un momento determinado, que decían, no, pues yo soy de Pablo, no, pues yo soy de Apolo, yo me voy con, ahora como, ¿a quién le pueden gustar? No, pues yo voy con Esdras, no, pues yo me voy con Emilio, ¿verdad? A mí me cae bien, a mí me gusta esto, como hacen, está bien en cierta forma, pero por una parte no, porque de alguna manera también estamos haciendo acepción de personas. Y si Dios mismo no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros sí? Entonces fíjense lo que dice el versículo 4, primera carta a los Corintios 3, 4 en adelante. Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según a cada uno ha concedido ¿quién? El Señor. Yo planté, Apolo regó, mas ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. Entonces, ¿a quién hay que darle la honra y la gloria? A nuestro Dios. Nosotros solamente somos instrumentos. En ese entonces solamente eran instrumentos Apolos y Pablo de algo en lo cual pues se habían acercado a los de Corinto. Entonces, la carnalidad venía en ese sentido, amados hermanos. Y la carnalidad, les decía yo, tristemente aún en el tiempo actual, muchas veces la seguimos mostrando, porque a veces decimos, ay, ¿quién va a predicar? Uy, el hermano Jesús. No, ¿sabes qué, hermano? Bien aburrido, nos duerme. Mejor me espero, me voy a salir. Y ya mejor en la tarde, ¿quién va a predicar? ¿No saben? Pues creo que va a predicar el hermano Esdras. Ay, con el hermano Esdras sí entro. ¿Creen que sea adecuado? ¿Hay carnalidad o no hay carnalidad? Predique, ¿quién va? ¿Qué vamos a escuchar? ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, amados hermanos, es importante que nosotros veamos cómo hay esas acepciones a veces. E inclusive, hasta para que nos bautice alguien, también, así como la unción, ha llegado a pasar en un momento determinado cuando hay bautizos, que dicen, no, yo quiero que me bautice tal hermano. ¿Pero por qué, hermano? No, pues es que pues como que el hermano tiene más más santidad, como que es tiene algo, ¿mande? No, bueno, no, a pura interior, ¿verdad? Porque dicen que hay que ver esa parte. Pero dentro de esta parte, por eso a veces decimos, no, yo quiero que tal hermano lo haga, pudiendo haber otros hermanos. Y al final de todo, quien te bautiza, y te bautizas en nombre de quién? De nuestro Dios y obviamente de su
Hijo de Jesucristo. Y ahí es donde nosotros vamos viendo cómo es el no tener nosotros una forma de ser, pues, como decimos, la verdad lo tenemos que decir, discriminatorios hacia otros hermanos, hacia la misma iglesia, pero no por ello quiere decir que le vamos a dar todo el tiempo esa honra a este personaje. Dice otra, hermanos, que también hemos visto, porque es conocido por su forma de predicar, ¿no? Ay, a mí tal hermano me gusta. Es más, prefiero ver las transmisiones, prefiero ver sus predicaciones en YouTube, ¿verdad? Que ir a la casa de oración. Y eso también es algo incorrecto. ¿Por qué? Fíjense lo que dice Hebreos 2:12. Digo, no lo hago en alusión con mis hermanos que nos ven por medio de los medios de comunicación, sino lo digo en razón porque sé que hay una circunstancia por la cual muchas veces no podemos asistir a la casa de oración, porque a lo mejor no hay casa de oración en donde yo estoy viviendo, porque a lo mejor estoy postrado en cama, tengo algo que me impide poder asistir a la casa de oración. Pero dentro de esta parte hablo de los que sí podemos venir a la casa de oración, de los que sí podemos acercarnos a nuestro Dios y nos debemos de congregar. Hacia ellos hablo precisamente en ese sentido. Los que tienen una circunstancia, obviamente no lo hacemos para que no me vayan a malinterpretar. Dice Hebreos 2:12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de ¿dónde? De la congregación. Entonces hay que congregarnos. Dice, te alabaré. Hebreos 10:25 también habla en relación con esta parte, amados hermanos, en el cual debemos de congregarnos, debemos de estar juntos en unidad. Dice Hebreos 10:25, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces es importante que sí nos congreguemos y que no tengamos esa situación de decir, es que porque el hermano predica muy bien, me gusta su forma de ser. Es más, se sale de los parámetros que es estar atrás de un atril. El hermano predica como si fuera un conferencista y eso me atrae, me gusta. No, hermanos, dice que nuestro Dios es un Dios de orden y la misma escritura dice, hágase todo decentemente y con orden. No por el que el hermano tenga ciertas tendencias conferencistas y cosas así, quiere decir que sea mejor predicador que otros, ¿no? Porque les decía, lo que estamos escuchando al final de todo es la palabra de nuestro Dios. Y en ese sentido tenemos que congregarnos. Cuando lo podemos hacer y lo debemos de hacer, hagámoslo. Pero no le demos más valor a este hermano porque predica bonito e inclusive quebrantemos el sábado estando en nuestro hogar porque esta persona me gusta más cómo predica que el predicador que tengo en mi casa de oración. Porque en ese sentido, ¿a quién le estamos dando esa honra? A ese que está predicando. Y les decía yo, aquí viene el punto medular también de esta parte. Dice, porque el hermano me ayudó, porque el hermano me evangelizó y porque yo voy a seguirlo, aunque sepa que está mal, porque le debo lealtad. La lealtad hacia quién debe de ser, hacia nuestro Dios. Y ahí es esa delgada línea, amados hermanos, que debemos de entender. Dice Hechos capítulo 5, versículo 29. Debemos de servirle y obedecer a Dios antes que a quién, antes que a los hombres. Esa es la parte medular que tenemos que darnos cuenta. En ese sentido, mis hermanos, es importante que lo podamos comprender. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque cuando no lo hacemos así, cuando muchas veces le damos más lealtad y más honor y más servicio a esa persona, a ese hermano, porque tengo mucho tiempo de conocerlo, porque es mi amigo, aunque lo que esté haciendo sea incorrecto delante de mi Dios, ¿debo de qué? De separarme, debo de alejarme de él. Porque yo a quien debo de servir y obedecer es a Dios. Y eso pasaba justamente con los apóstoles. Fíjense lo que pasó por no atender a esta recomendación. Obviamente
En el Antiguo Testamento no lo sabían, pero en este caso, Pedro y los demás apóstoles que estaban allí con él, que inclusive fueron golpeados, fueron llevados a la cárcel, ¿verdad? Se sintieron contentos por sufrir ese castigo, porque dijeron, bueno, pues no, es que no prediquen, no hablen de ese Jesús. Dicen, no hablen de él. ¿Pero qué dijeron ellos? Cuando fueron liberados, dicen, es menester servir a Dios antes que a los hombres. Les decía yo, Números capítulo 16, ¿alguien ha oído hablar de Coré? ¿Se han oído hablar de Coré? Mis hermanos que no son obreros. ¿Sí? ¿Qué le pasó a Coré, mi hermana Jack? ¿No sabe? ¿Quiere saber? ¿Qué le pasó? Bueno, vamos a ver lo que dice Números 16, del versículo 20 al 35. Fíjense por qué lo devoró la tierra. Números 16, 20 al 35, se los voy a leer de manera ágil. Dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y consumirlos en un momento. Y ellos echaron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un hombre el que pecó? ¿Y airarte has tú contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación diciendo, apartaos de alrededor de la tierra de Coré, Datán y Abiram. Y Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres, y no toquéis ninguna cosa suya, porque no perezcáis en todos sus pecados. Y apartáronse de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y pusiéronse a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres y sus hijos y sus chiquitos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que no de mi corazón las hice. Si como se mueren todos los hombres murieren estos, o si fueren ellos invisitados a la manera de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera una nueva cosa, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que en acabado el de hablar todas estas palabras, rompióse la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y tragólos a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al abismo, y cubriólos la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Y salió fuego de Jehová y consumió los 250 hombres que ofrecían el sahumerio. Fíjense, primero que nada, cómo está mencionando aquí en este sentido. Dice que había solamente una persona, la que pecó. Lo que dice el versículo 22, no es un hombre el que pecó, haciendo ver que era uno de ellos, Coré, Datán y Abiram. Y dentro de ellos, dentro de estos tres, pues obviamente se llevaron consigo a quienes, a sus mujeres y a sus hijos, a su familia. Y a final de cuentas, en vez de apartarse uno, ¿cuántos se apartaron o cuántos fueron consumidos? Dice que 250. Entonces ahí es donde también tenemos que tener cuidado cuando le damos más validez a las palabras de un hermano que, aunque está mal delante de las cosas de nuestro Dios, por lealtad, por amistad, por tenerla, a veces idolatramos a algunos hermanos y no nos damos cuenta que están haciendo cosas indebidas delante de nuestro Dios, que están dando inclusive consejos equivocados, otra doctrina, otras actitudes, otras acciones que no son las adecuadas conforme a la identidad que tenemos como iglesia. ¿Qué puede pasarnos? Nos podemos perder por seguir a estos hermanos. Tristemente esto pasa en el tiempo actual, amados, lo tenemos que mencionar. Son situaciones que llegan a acontecer. Son situaciones que incluso en algún momento determinado se ha evaluado esta
estas acciones, estas actitudes. Lo decía mi hermano Esdras en la escuela, hablando de aquellos juicios disciplinarios, que cuando ministerio nosotros estamos actuando mal, conforme a los acuerdos que tenemos como iglesia, conforme a la doctrina que tenemos, conforme a los puntos de fe, y cuando actuamos mal, pues hay un juicio disciplinario. Hay que comentarlo, hay que decirlo, hay que exhortar a ese hermano a que cambie su proceder, pero muchas veces cuando no se quiere, a veces incluso pues dicen, pues prefiero apartarme de la iglesia. Pero muchas veces no se van solos, y ya como lo acabamos de ver, ¿cuántos se fueron? Bueno, más bien, ¿cuántos murieron? 250. Entonces es importante que nosotros también veamos qué tanto puedo yo darle respeto, honra a un hermano, qué tanto lo puedo yo ensalzar, qué tanto lo puedo yo reconocer como siervo de nuestro Dios. Y les decía yo, 1 Timoteo capítulo 5, vamos a ver esta parte que nosotros debemos de cumplir, que debemos de guardar y le debemos de dar esa debida honra al ministerio, mis hermanos, porque pues dice que debemos de respetarnos. Dice los ancianos, versículo 17, perdón, no se los dije, ¿verdad? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y dentro de esto dice, porque la Escritura dice, no embozarás al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. Contra el anciano no recibirás acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que pecaren, repréndelos delante de todos, para que los otros también teman. Y dentro de esto dice, te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio de nadie, que nada hagas inclinándote a la una parte. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que dentro de lo que nosotros somos, dentro de la iglesia, dice que hay jerarquías, hay grados, y el obrero dice, además de todo, dice que debe de ser un ejemplo, y dice, sean dignos de doblar a honra, dice, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. O sea, ese es el respeto que hay que tener con los hermanos. Pero también cuando nosotros empezamos a decir, hermano, no, usted no haga nada porque es ministro, porque es el diácono, porque... No, hermanos, allí es donde nosotros mostramos justamente el ser siervos de nuestro Dios. Equivocadamente les decía yo en algunos lugares, tristemente lo he comprobado, hay enseñanzas que traemos desde tiempo atrás y que a veces son enseñanzas que llegan a lastimar inclusive a aquellos hermanos que van empezando o que tienen el deseo de servir a nuestro Dios, y que muchas veces por ese tipo de enseñanzas equivocadas pues de mejor desisten de servirle a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque a veces les decía yo, acontece lo que veíamos el sábado anterior. ¿Qué pasaba con aquellos fariseos? Con aquellos escribas, dicen que buscaban los primeros lugares, buscaban ser atendidos, buscaban ser vistos, ¿no? Y esa parte de vanagloria es la que nosotros muchas veces propiciamos cuando nosotros como Grey o inclusive como mismo ministerio hacemos ver con algunos hermanos de la iglesia. Les decía yo, no nada más en relación con el ministerio, sino también en la Grey. ¿Qué pasa cuando lo hacemos con la Grey? Porque el hermano es el que aporta mucho. El hermano es el que siempre nos coopera, o el que ayuda para la construcción. Y a veces siempre decimos, hermano, usted siéntese aquí, mira, aquí le está su coquita. O sea, como dicen a veces, le hacemos le damos coba, ¿no? Por decirlo de otra manera, por no decir, yo no tengo, hermano, pero decimos, les damos coba. Y entonces los hacemos ver muy importantes y les damos más importancia a la que realmente tienen. Y esto no debe de ser. Y entonces, por eso les mencionaba yo que dentro de lo que nosotros somos como iglesia, dice que nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué vino? ¿A ser servido o a servir? Dice Marcos, hablando en este aspecto,
Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Volvemos a la misma situación. No nos vayamos a los extremos tampoco. Va a haber hermanos que digan, hermano, pues yo ya no puedo ni predicar y quieres que poner al hermano a que haga otras actividades que ya no puede, pues eso no, hay que considerar. Dice que hay que considerar a los ancianos, más aún a los que sirven al ministerio, son dignos de doblada honra. Hay que tenerles ese respeto, hay que tenerles esa como decimos, esa consideración. Pues les decía, como Pablo y Bernabé mencionaron, nosotros somos hombres igual que todos ustedes. Y en esta parte, la honra, la gloria, la alabanza es para nuestro Dios. Y nuestro Señor Jesucristo lo daba en un aspecto muy peculiar, porque daba una parábola en Lucas 17. Lucas 17, versículo 7 al 10, hacía ver el deber del siervo, el deber como servidores. Y les decía, no nada más es para nosotros como ministerio, es para toda la iglesia, porque todos servimos al final de todo, ¿o no? Sí, dice Lucas 17 del 7 al 10, que no hacemos muchas veces de más, aunque a veces queremos que se nos reconozca esa labor. Dice, ¿y quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta, que vuelto del campo le diga luego, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice antes, adereza que cene y arremángate y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come tú y bebe. Da gracias al siervo porque hizo lo que había sido mandado. Pienso que no. Así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os he mandado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos de hacer, hicimos. Entonces, aquí en esta parábola que menciona el Señor Jesucristo, ¿cuál es nuestra función como servidores de nuestro Dios y como servidores de la iglesia y como servidores los unos de los otros? Justamente eso, el hacer el trabajo de servirnos, de provocarnos al amor y a las buenas obras, y en un momento determinado llegar a tener todos una misma mente y un mismo parecer, pero sin decir es que yo estoy haciendo más que los demás, porque al final de todo decimos cada quien hace lo que le corresponde. Y en este caso por eso da este ejemplo diciéndole, el siervo ¿qué tiene que hacer? Pues dice, pues va, ara, apacienta, se regresa del campo y después dice, no, aparte tienes que preparar la cena, me tienes que servir y ya después, ahora sí, siéntate a comer. Y dice que el amo no le dice, ay, gracias por todo lo que estás haciendo. No lo dice. Al final de cuentas dice, pues es que para eso te contrataste y para eso estás sirviendo. Dice, entonces, así también vosotros, cuando hubierais hecho lo que os he mandado, decir, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos de hacer, ¿qué? Hicimos. El reconocimiento, ¿quién nos lo va a dar? Dios. La recompensa, ¿quién nos la va a dar? Nuestro Dios. Y ahí es donde debemos de sentarnos, amados hermanos, en poder comprender y el poder entender la profundidad de este tema. La fidelidad se la debemos a nuestro Dios y debemos de seguir a Dios antes que a los hombres. Porque cuando empezamos a enfocar nuestra mira ese hermano que inclusive ha tenido muchos años sirviendo o estado al frente y que por alguna mala actitud que tuvo, alguna desviación de la doctrina, tal vez lo llegan a sancionar o tal vez lo llegan a sentar o inclusive lo llegan a cambiar de localidad, ¿qué hacemos? También nosotros lo seguimos. Y entonces ahí se ve a quién estamos siguiendo, si a Dios o al hombre. Y ahí es donde entra lo que les decía, esta parte medular. Hay que servirle a Dios y seguir a Dios antes que a los hombres. Y ahí entra lo que también venimos hablando con la escuela que tuvo nuestro hermano Emilio, hacer un justo juicio. Es que es injusto que castigaran al hermano, es que es injusto. Hermanos, hay que conocer la razón. Hay que saber por qué el hermano pasó esto,
por qué él mismo tomó esa decisión, por qué el hermano no es adecuado que lo sirvamos a él en vez que a nuestro Dios. Y ver lo que Pablo inclusive recomendaba a los de Galacia. Él les decía, si alguien o un ángel les trae otro evangelio, dice, no es que haya otros evangelios, solamente hay uno. Pero dice, si alguien les enseña eso, dice, sea anatema. Eso llega a acontecer. Y damos solamente una versión. Es que es injusto que me castigue. Fíjense, hermanos, y empezamos a poner a la iglesia en contra de la coordinación a la mejor, o en contra de otros hermanos obreros, o en contra de la misma localidad con alguna otra familia. Todo eso, amados, es importante que nosotros seamos sabios y entendidos. Es lo que nos invita a nuestro Dios. Entonces, dice Hechos capítulo 5. Desde el versículo 26. Dice, entonces fue el magistrado con los ministros y trájolos sin violencia, porque temían del pueblo ser apedreados. Fíjense, aquí estamos viendo que un juicio, ¿no? Hablamos de magistrados y todo eso. Con los ministros y trájolos sin violencia porque temían del pueblo ser apedreados. Ahí está lo delicado de lo que también mencionaba mi hermano Esdras. A veces cuando vemos a un hermano y ya lo tenemos en un lugar, decimos, no, es que no puedo creer que el hermano haya hecho algo indebido delante de nuestro Dios. Se haya desviado la doctrina, no lo puedo creer. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos todo, como decimos, pues de alguna manera endiosado, tenemos la venda en nuestros ojos, ¿verdad? Y decimos, es que no es posible, y a veces por eso decimos que esto sea nada más con quienes corresponda, porque si no la iglesia se nos va a venir encima, ¿no? Porque llega a pasar. Y dice, y como los trajeron, los presentaron en el concilio, y el príncipe de los sacerdotes les preguntó, versículo 27, diciendo, ¿no os denunciamos estrechamente que no enseñáis en este nombre? Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y entonces respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la parte que nosotros debemos de hacer. Defender nuestra fe. Les decía, no necesitamos defender a Dios. Dios no necesita que nadie lo defienda. ¿O creen que Dios necesita que lo defienda alguien? No, necesitamos defender ¿qué? Nuestra fe, que es nuestra doctrina. ¿Contra quién? Contra aquellos quienes han tergiversado alguna actitud o alguna acción. Y vuelvo a reiterar, no quiere decir que por ello desde ahora en adelante ya no le tengamos respeto al hermano encargado, al hermano ayuda, al obrero laico, al ministro, al diácono, no, sino simple y sencillamente es tratarlo con respeto, pero con un respeto en el cual no lo pongamos en un lugar que casi lo estemos equiparando como al Hijo de Dios inclusive, porque eso no puede ser así. Tenemos espiritualidad, tenemos santidad, todo ello lo proyectamos, pero dentro de todo esto, amados hermanos, también lo decía mi hermano Marcos y mi hermano Emilio, estamos propensos a inclusive equivocarnos, y por consiguiente es válido que nosotros veamos que somos también seres humanos, somos carne, y que tenemos también fallas, pero que dentro de esas fallas, mis hermanos, no permitamos que alguna actitud, que alguna acción, o les decía yo, esa fidelidad o esa lealtad, se la tengamos más al hombre que a nuestro mismo Dios, porque entonces podemos llegar a tener esa forma de perdernos inclusive, porque digamos, es que no, es que yo le debo lealtad al hermano, porque él me evangelizó, ¿cómo es posible que lo deje solo? Si él no me dejó solo en un momento de enfermedad, o cuando estuve con esta situación de que tenía un problema monetario y el hermano me ayudó y me sacó adelante, es más, hasta me puso un negocio y todo eso, y pues no, yo tengo que estar con el hermano aunque esté mal. No, aquí lo estaban diciendo justamente Pedro y los apóstoles. Bueno, pues ya llenaron la doctrina a todo Jerusalén, y ahí es donde nosotros tenemos que demostrar ¿qué doctrina, qué fe profesamos?
¿Qué actitud debemos de tener? Pues esta, estar del lado de lo correcto, estar del lado de lo más adecuado. Y ahí es donde nosotros vamos a tener en un momento determinado ese justo juicio y además la recompensa. Hay una trampa de esa, le decía yo, de la vanagloria. Dice que todo lo debemos de hacer, dice Filipenses 2, 14 y 15. Ya vamos a concluir, mis hermanos. Fíjense lo que es la vanagloria. La vanagloria es un enemigo sutil, pero poderoso en nuestra vida espiritual. Y sutil y poderoso porque de verdad, hermanos, yo conozco hermanos que tienen mucha doctrina, que conocen profecía. Dicen, no, la verdad, como este hermano, no conozco otro hermano que tenga profecía, o que predique bien, o que tenga conocimiento, que siempre que le pregunte algo tenga una respuesta. Y siempre le decimos, no hermano, es que usted es casi mi ídolo, ¿no? Es una eminencia. Y le decía yo, esa parte es tan delgada y tan peligrosa, que cuando nosotros hacemos eso, dice, bueno, pues estamos expuestos, inclusive que cuando servimos, a veces estamos expuestos a recibir elogios o atención, y a veces caemos en esa trampa de la vanagloria y nos desviamos del verdadero propósito de lo que es servicio a nuestro Dios. Y entonces debemos de glorificar a nuestro Señor y amar a los demás. Dice el versículo 14 y 15 de Filipenses 2. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, porque seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Esa sí es una responsabilidad de nosotros, estar como ejemplo, demostrar que tenemos el conocimiento y pues obviamente en la acción, pero eso no nos hace más que ustedes. Y tampoco ustedes deberían de hacer esa situación de poner como una eminencia, como decía mi hermano Josué, algún hermano, algún obrero, les decía yo inclusive a hermanos de la banca. ¿Por qué? Porque dentro de todo esto llega a pasar. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, que no nos equivoquemos. ¿Por qué? Porque dentro de lo que ya vamos a concluir, les decía yo, Santiago 4:6, dice, mas él, ¿quién es él? Así es. Dice, da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todo lo que tenemos que hacer, todo lo que hagamos, les decía yo, seamos Grey, seamos ministerio, dice, todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. Colosenses 3:23. Esto es importante que lo comprendamos, que atendamos a toda esta parte, mis hermanos, y que no olvidemos lo que les decía. Es reconocer que sí, podemos admirar, podemos respetar a los obreros. Esos sentimientos no los podemos cambiar. O sea, no les digo, no, ya no es más, ya ni le digas nada al hermano. No. Si te gustó, si te movió algo, pues sí reconóceselo, ¿verdad? Díselo. Pero no como una situación de decir, no, como usted no hay ninguno. Como ustedes, no. Nadie le gana. No es verdad, hermanos. No es verdad. Cada quien tiene algo importante que ofrecer. Cada alguien como iglesia, como siervo de Dios, tenemos algo que ofrecer porque Dios nos ha dotado de esa cualidad, de esa capacidad. Pero les decía, no endiosemos, no pongamos en un lugar en el cual inclusive perdamos de vista que a quien le debemos esa honra y esa gloria es a nuestro Dios, y debemos evitar, eso sí, tener pensamientos o expresiones en la que comparemos a algún hermano. Casi siento que me está ungiendo Pablo, ¿no? No, hermanos, o me está ungiendo Cristo, o no sé, o Moisés. No. Es realmente, ya les explicaba lo de la unción, o decir, no, es que yo quiero que tal hermano me bautice porque él es el mejor. No, hermanos, todos somos buenos, todos hemos llegado a un grado en el cual tenemos la capacidad, y por ello es importante que nos reconozcamos los unos a los otros. Y dentro de la parte ministerial, pues también, igual sí habrá hermanos que tengan una cualidad menor a otros, pero todos estamos sirviéndole a un solo amo. Y ese amo es nuestro Dios, al cual le debemos toda la honra, la gloria y la alabanza. Por eso es importante que sigamos a Dios antes que a quién, antes que a los hombres.
Que Dios los bendiga, amados hermanos. Paz a vosotros.